Gracias por estar con nosotros en De Sumo Interés. Como siempre, hacemos el esfuerzo de traerles a las entrevistas gente que de verdad va a decir cosas de interés para ustedes en diferentes disciplinas, en diferentes renglones. Así que les invitamos a que estén con nosotros en esta semana. Vamos a conversar en un rato con José Alejandro Vargas. Él es el juez de atención permanente en el Distrito Nacional y con él podemos hablar muchos temas que son de sumo interés. Él es un joven, todavía lo es, como decía, un joven aún, pero con mucha experiencia porque es un hombre de academia. Fue seleccionado en concurso como juez, recibió información y tenemos aquí por lo menos dos de sus obras: El Tribunal Constitucional y las Garantías de Derechos Fundamentales, un análisis general y procedimiento de amparo, habeas y data, habeas corpus, inconstitucionalidad. Y también tiene una guía práctica de la acción de inconstitucionalidad, procedimiento de interposición, precedentes constitucionales 2012-2014. José Alejandro Vargas Guerrero, formularios y sentencias completas en disco compacto. Estos son de los mecanismos que ayudan mucho a los abogados con información sobre procedimientos y eso, porque a veces algunas cosas se caen porque los abogados no manejan bien los procedimientos y entonces si eso no se maneja bien, lo que luego es de fondo no tiene cómo salir adelante. Así que con él vamos a hablar de estos y otros temas de la justicia que son de sumo interés. En la parte final tendremos con nuestra invitada Marina Rizzo el ajedrez para la vida, de esas cosas que son también de sumo interés y que les invitamos a que estén con nosotros, y nuestra cápsula educativa. Vamos a ver los comerciales, que son los que permiten nuestro programa, y venimos con ustedes a conversar de cosas que son de sumo interés con nuestro invitado José Alejandro Vargas, juez de atención permanente. No se vaya. Bien, aquí estamos con nuestro invitado José Alejandro Vargas, es juez de acción permanente. Le damos las gracias por aceptar nuestra invitación. Además, un viejo amigo de larga data, ¿no? Sí. Dinos qué es un juez de atención permanente. Mira, Wilfredo, primeramente, déjame darte las gracias por permitirme estar en este espacio y llegar a través de él a todos los televidentes. Aunque yo creo que quien debería entrevistarte debo ser yo a ti. Además, a través de los medios. Sí, porque de verdad que tú sí tienes cosas que decir. Ya. Porque imagínate, uno de los mejores lectores de noticias que ha dado este país. Gracias. Así que el honor debería ser mío. Mira, Wilfredo, mira, el asunto del Tribunal de Atención Permanente es una modalidad que se creó con el nuevo Código Procesal Penal. Aunque ya no es nuevo porque ya tiene sus añitos. Tiene sus añitos. ¿Cuál es la finalidad de esa oficina? Bueno, la finalidad de esa oficina es darle respuesta rápida a situaciones que no admiten demora. Por ejemplo, ¿qué cosa no admite una demora? Que un ciudadano sea privado de libertad y que no haya un mecanismo rápido para ser llevado ante un juez competente para que ese juez competente decida su suerte, siendo que la Constitución de la República establece que nadie puede estar bajo arresto por más de 48 horas sin ser llevado ante un juez competente para que decida la suerte. Entonces, pero no solamente es la privación de libertad de la urgencia. Fíjate que también ahí, cuando se requiere de una autorización
para el Ministerio Público practicar alguna diligencia, ya sea un allanamiento, un arresto, una interceptación telefónica o cualquier otra diligencia que requiera la intervención de un juez y que no admita demora, puede ser solicitado al juez de atención permanente. Nosotros conocemos también habeas corpus, porque tiene que ver directamente con la libertad. Con la libertad. El amparo no lo conocemos porque ya el amparo amerita de otro tratamiento más profundo. Y en circunstancias, y hay circunstancias que pudiera parecer extremadamente urgente, pero no comporta la urgencia que comporta como la privación de libertad de un ciudadano. Podríamos decir que lo del juez de atención permanente es como la emergencia de una clínica. Alguien que de emergencia lo llevan para tratarle algo mientras se ve el diagnóstico y hay que buscar entonces un especialista. Podríamos decir eso, podríamos decirlo. Porque eso valorando lo que significa en el derecho moderno el tema de la libertad, o sea que la condición natural del ser humano es la libertad. Entonces quitarle la libertad implica ver por qué, la razón, se le va a quitar aunque sea por poco tiempo, y luego entonces ya entrar en el fondo si lo amerita. Es decir, que entiendo lo de la figura, y eso sustituye el tránquenlo, que duró muchos años como un elemento muy activo, porque se entendía casi como que la gente debía estar presa. Fíjate, y todavía yo entiendo que la cultura del tránquelo a veces tiene cierta vigencia en República Dominicana, porque no se ha establecido todavía un sistema de consecuencia real para aquel que tenga un ciudadano privado de libertad durante más de 48 horas y que sepa que está actuando de manera ilegal y no obstante persiste en eso. Es decir, hasta tanto no haya un sistema de consecuencia para el que viole eso, que tengan esa tendencia a vulnerar ese tipo de derechos, no terminará de ser realmente efectivo el recurso. Es decir, que tiene que ir acompañado de ese sistema de consecuencias para que la gente, para que aquel que tiene en su competencia el ejercicio del poder, no desborde ese ejercicio. No se le vaya la mano. Como a veces suele desbordarse. Eso es muy importante, eso que tú dices, porque aquí no hay como sanción para el que violente esos procedimientos que están establecidos en la Constitución. Y a propósito de eso, yo me doy cuenta, por ejemplo, en los protocolos, apresan a alguien, lo llevan a un tribunal y usted ve que está esposado. Bueno, pero ve otro que lo llevan también y no está esposado. Entonces, que esa discriminación, ¿basada en qué? ¿Realmente puede decirse que eso está institucionalizado, está en algún procedimiento que pueda ser validado en términos legales? ¿O eso es el oficial que esté allí que decide ponle esposa o no le pone esposa? ¿Cómo es eso? Bueno, eso es lo que no debería ser. Okay. Porque si la institución tiene como protocolo que todo el que esté ahí debe estar esposado, todo el que sea trasladado debe ser esposado, entonces debe usar ese mecanismo con todo el mundo. Fíjate que en Estados Unidos hay una condición que cumple la policía. Si inmediatamente te arrestaron y te introducen en un vehículo, tú vas a ser trasladado en ese vehículo con esposa. Pero eso no solamente se hace con el ciudadano de a pie, no es con todo el mundo, porque ese es un principio de igualdad, de equidad, y eso hay que preservarlo. Sí, eso es notorio, uno lo ve, por ejemplo, mirando los noticiarios de Estados Unidos, que yo me he dado cuenta a veces que va una gente así y tiene como una toallita que la familia le tira arriba para que no se le vean las esposas, pero están esposados. Pero aquí uno ve que eso no se aplica a según, a según quien sea el que esté llevado allí, como dicen por el campo. Es decir, que ¿cuál es el efecto que causa que a todo el mundo lo esposen cuando entra en un vehículo? Que la gente no tenga el criterio de que porque me esposaron yo soy un delincuente. Exactamente. Porque hay ese criterio, pero ¿por qué hay ese criterio? Bueno, porque esposan uno y otro no. Y a otro no. Y realmente ponerle las esposas a un ciudadano bajo arresto
no tiene la finalidad de evidenciar que es un delincuente, Sí. sino que es un mecanismo de seguridad. Claro, claro, y de protección. Exacto. Sí. Mira, en estos días uno ha visto tantas cosas manejándose alrededor de la justicia, el escándalo que se ha producido con el tema de la DICAN, de la policía, que yo sé que tú eres un juez con academia, con ejercicio, con responsabilidad, que se reconoce en toda la justicia, y me gustaría una opinión tuya, no sé si esto puede llegar a tu instancia en un momento dado ante el tribunal y tú prefieres no opinar, pero ¿cómo tú has visto eso que se ha producido en estos días alrededor de un mecanismo del Estado supuestamente o llamado a manejar o controlar el delito del tráfico de drogas, que parece ser que toda su plana mayor, por lo menos lo que se conoce hasta ahora, es parte del problema y no de la solución? Fíjate, Wilfredo, nosotros tenemos reglas y tenemos normas. Es decir, a nosotros nos está prohibido hacer referencia a casos Que están en la estén en la actualidad de la justicia. Ya. Eso es como una forma de preservar lo que es la imparcialidad del juez. Porque cualquier opinión que yo como juez emita al respecto podría malinterpretarse, podría ya sea perjudicar o favorecer a los que están involucrados, y en realidad la función nuestra no es ni perjudicar ni favorecer, sino simplemente administrar justicia conforme lo establece la Constitución de la República y las leyes adjetivas. No, y te pueden recusar en un momento dado que alguien diga, bueno, mire, le emití una opinión en tal sitio, y una de las partes puede sentirse afectada y presentarte una recusación. Sobre el procedimiento, más bien, no entrar en elementos de fondo, de calificar esos hechos, sobre el procedimiento que se ha seguido, esa gente no tiene una instancia, dado el carácter de la acusación y el rango y todo lo que significa una institución como la policía. O sea, ¿eso es de derecho común? No, la Corte de Apelación conoció la medida cautelar porque había involucrado 2 fiscales. Entonces, esos fiscales sí, la norma establece que deben ser juzgados en un tribunal, en una instancia superior, y no en su propia instancia, porque entonces los jueces que conocerían la medida serían de su misma categoría y los fiscales serían de su misma categoría. Por lo que entonces procede que se lleven a la Corte de Apelación tal y como establece la ley, y lógicamente que al llegar ellos a la Corte de Apelación pierden una instancia anterior que le podía favorecer. Bueno, los demás son arrastrados. Exactamente. Son arrastrados. El asunto de perder una instancia o no, la finalidad de la norma no es eso, ¿no? La finalidad de la norma es que tú seas llevado a una instancia superior, no sea que tus pares puedan sentirse presionados al momento de juzgarte o al momento de proceder como Ministerio Público. Ya. Y fíjate que eso no solamente es en el caso de los fiscales. Hay privilegios de jurisdicción con relación a funcionarios públicos, síndicos, presidentes de la República, legisladores, y se persigue además con ello de que el poder que ellos ejercen, la posición que tienen, no pudiera influir de manera negativa en una instancia colocada por debajo de la posición de ellos. Por eso tú ves que los legisladores son juzgados por la Suprema Corte de Justicia. Bien, vamos a una pausa, volvemos con nuestro invitado a hablar de estos temas que son de sumo interés. Vamos a seguir con José Alejandro Vargas, juez de atención permanente del Distrito Nacional, hablando de los temas de la justicia. Mira, hay en estos días mucho ruido en la justicia por el mismo tema de DICAN, y algunos han criticado que en la implementación, en la sustentación de las acusaciones, estén utilizando policías que están
haciendo investigaciones. Y dado el rango de algunos de los que están acusados, pues alguna gente entiende que como que eso debía dejarse solo al Ministerio Público. ¿Qué tú piensas en términos del procedimiento, no de cosas de fondo, sino simplemente del procedimiento? Bien, yo tengo que ajustarme a lo que establece el Código Procesal Penal. Fíjate, el Ministerio Público es el jefe de la investigación y los policías son auxiliares. Auxiliares. Evidentemente que hay diligencias que el Ministerio Público per se no puede realizar y que necesita de sus auxiliares. Siempre que hay un caso, cada uno vierte su opinión y emite juicio de cómo debe enfrentarse. Sí. Pero nosotros, frente a eso, tenemos que tener oídos sordos, porque nosotros lo que tenemos es que ajustarnos a lo que establece la norma. Sí, si la norma establece que el Ministerio Público es jefe de la investigación y que la policía es su auxiliar, uno también supone que hay un principio de objetividad. Sí. Es decir, ¿por qué suponer que porque se pertenezca a una institución, esa institución frente a una indelicadeza no vaya a actuar con objetividad? Yo creo que institucionalmente hay que ver las cosas de esa forma, no verla de manera personal, como que yo creo que están parcializados porque son compañeros. No. Yo creo que si la ley establece un mecanismo, ese mecanismo tiene que respetarse. Ya, tú tienes 10 años en la judicatura, ¿no? Y estuviste recibiendo el entrenamiento, la formación para ejercer esto, y creo que la gente que ha visto tu trayectoria tiene que estar contesta en que ciertamente tú has hecho un trabajo profesional ajustado en la administración de justicia. Creo que eso se ve por lo menos en las cosas que uno le da seguimiento. Hay, sin embargo, la crítica en general a que en muchos casos pesados donde se pueden ver involucrados funcionarios, está la política, está la presión contra los jueces. En el caso, por ejemplo, de Figueroa Agosto, que eso fue un tema que se manejó, bueno, parecía una serie de televisión, y donde había mucha gente que tenía cierto poder en la sociedad y en el Estado, y obviamente que eso crea una presión que no siempre el juez uno puede decir que la asume, y que en función de asumir esa presión que siente, pues se ve en dificultades para dictaminar como manda el estamento. ¿Cuál ha sido tu experiencia con respecto a esas cosas? Mira, la experiencia mía, en términos personales, puedo decir que han sido experiencias positivas, por cuanto yo no he recibido esa presión. ¿No te has sentido presionado? Ni tampoco conozco, ni tampoco ningún juez me ha dicho, me han presionado en este o tal caso. Fíjate, el juez está obligado a ser independiente. Ese es uno de los independiente e imparcial. Y esa independencia comienza a medirse desde el mismo mecanismo de selección de los jueces. Okay. Es decir, no es igual que me nombre fulano de tal que yo vaya a un concurso, como es este caso. ¿Tú fuiste a un concurso? A un concurso como está pasando ahora. Si nosotros, los jueces de carrera, no tenemos que deberle nada a nadie. ¿Ven? Nosotros pura y simplemente, ahora, ¿qué resulta con la independencia? Tú tienes personas arriba. La jerarquía de la estructura. Tienes personas hacia arriba. Por esas personas, tú eres subordinado, tienes una relación de subordinación con esa persona, pero no en términos jurisdiccionales, sino en términos... O sea, no en términos de la materia a tratar. No, porque los jueces son independientes. Es decir, Sí. el presidente el presidente de la Suprema Corte de Justicia no llama a nadie para decirle falla de esta forma o de aquella forma. No, a nadie. Ni tampoco conozco que ese caso se haya dado. Ahora, el juez tiene que entender de que el mismo ejercicio de esta profesión es un ejercicio que pudiera generar presión si usted no sabe encarar
esa presión. ¿Por qué? Porque en términos de derecho penal, todo el mundo entiende que el derecho debe manejarse desde su punto de vista de observación. Sin embargo, el juez no puede hacerle caso a la presión política. El juez no debe quitarse la venda para ver a quién me traen. El juez está abocado pura y simplemente a conocer los hechos y a conocer el derecho y actuar en consecuencia. Ya. Hay, sin embargo, José Alejandro, hay cosas que uno ve en el día a día que son evidentes, donde hay una presión, y esa presión llega a niveles en que el juez se puede sentir amenazado. Y lo menciono eso y voy a dar un dato concreto. O sea, por ejemplo, en Colombia, en un momento el juicio a los guerrilleros, en otros países el juicio a un terrorista o un acusado de terrorismo, han tenido que encapuchar a los jueces, taparle el rostro. ¿Por qué? Porque hay una presión, pero una presión que además amenaza amenaza la vida del juez, y hay momentos en que eso se ha utilizado. Entonces quiere decir que sí, que eso es un riesgo. En el sitio donde no le ponen la máscara, uno dice, bueno, ¿y quién dice que no le ponen la máscara? Pero el juez, en su íntima convicción, siente la presión y eso condiciona su sentencia. Bueno, ya es un asunto muy personal. Porque pero lo institucionalizaron. Tú tienes derecho a sentir miedo. Por eso digo. Yo siempre he dicho que el miedo es un derecho fundamental. Si tú como juez tienes miedo, yo no puedo quitarte eso, ya. Porque eres tú que sientes miedo. Ahora, tú debes entender como juez que si tienes miedo, entonces deja eso. Dice Eduardo Coatú, un famoso doctrinario, que en un país donde los jueces tienen miedo, ningún ciudadano puede dormir en paz. Claro. Entonces, yo creo que el juez tiene que estar conteste en que si tiene miedo, mejor deje eso. Porque esto es un asunto de responsabilidad. Usted sabe que tiene que actuar sin miedo, usted sabe que tiene que prestarle oído sordo a las presiones que siempre las habrá, pero no tiene que ser presiones de forma interna, también son presiones de manera externa de gente que usan incluso los medios de comunicación para generar presiones, y eso es inevitable. Ahora, el juez es el responsable de fallar conforme al derecho y hacerle caso omiso a eso. Ya. Bueno, a mí me gustaría, antes de irnos a la pausa y entrar en el último segmento, que parece mentira que el tiempo va corriendo como muy rápido para todas las cosas que tú puedes decirnos. Ciertamente en estos países la conformación del sistema judicial está siempre expuesta a la presión de los políticos, porque en todas partes la política definitivamente, que es donde se deciden las cosas de mayor importancia y trascendencia, allí es que se eligen a los jueces, allí es que se señala quién va también a dirigir la economía, el Banco Central. O sea, al final la política, y en las instancias políticas es que se deciden las cosas más trascendentes de una sociedad. Mantienen la autonomía en su día a día, y el que está en una instancia que no es, por ejemplo, un tribunal constitucional, no tiene la presión, o tiene una presión que no tiene el de la primera instancia. O sea, hay una diferencia importante. Y yo quiero, cuando retornemos de la pausa, que le toquemos un poquito a ese tema, porque la gente dice, sí, la justicia es independiente, pero hay un momento en que los jueces, principalmente los que están en las instancias más elevadas, no quieren enfrentar al sector político, y eso queda como en el limbo. Yo quiero que hablemos de eso un poco. Volvemos con nuestro invitado José Alejandro, que es juez permanente del Distrito Nacional, y que ustedes ven que tiene a su cargo cosas de mucha responsabilidad. Un juez es el que decide si usted va a estar bajo unos barrotes de una cárcel o va a estar en la calle, independientemente de que usted al final sea culpable o sea inocente. Si un juez no juzga bien, usted puede pasarla mal. Volvemos en un momento.
Bien, aquí estamos con nuestro invitado José Alejandro Vargas, quien es juez permanente del Distrito Nacional, hablando de cosas de sumo interés. Cuando nos íbamos a la pausa, te planteaba el tema de la presión, por ejemplo, que reciben los tribunales, los jueces que están en instancias que dependen mucho del día a día de la política y más que del día a día de cosas trascendentes. Entonces hay unos modelos donde está República Dominicana, donde los jueces no son vitalicios. Cuando se discutió ese tema, yo recuerdo que se discutió mucho en los medios y mucha gente opinó. Yo soy de los que cree, no solo porque estudié Derecho, sino también porque me parece lógico que un juez que esté de manera vitalicia no está tomando decisiones porque puede irse mañana del puesto, se le está terminando su tiempo, o puede quedarse allí si el sector político, la instancia que le corresponde, que en el caso nuestro es un mecanismo especializado para eso, que es el Consejo Nacional de la Magistratura, que designa a los jueces. Yo pienso que si un juez está allí de manera vitalicia, bueno, tiene menos presión que aquel que tiene que salir o puede salir por circunstancias que no lo determina él y su conducta, sino la instancia política. Y tú, que has escrito libros y hablas sobre la filosofía del derecho, las libertades, todas esas cosas, me gustaría tu opinión sobre lo que tú privilegias como modelo para garantizar la impartición efectiva de justicia. Fíjate, yo como juez, uno respeta lo que establece la Constitución de la República. Ahora, a mí el modelo en términos de Suprema Corte de Justicia, el modelo que me gusta es el de Estados Unidos, el norteamericano, en que los jueces son vitalicios. ¿Por qué? Porque puede hacer que un presidente hoy impulse a un juez hacia la Suprema Corte de Justicia, porque ese presidente dentro de 4 años se fue, 4 años u 8 años se fue, y ese juez sigue ahí, y ese juez tiene un compromiso institucional. Claro. Porque no es que tampoco los jueces de la Suprema Corte de Justicia les resulte tan fácil tolerar presiones como la gente piensa. No. Fíjate que la Suprema Corte de Justicia en sus decisiones también tiene precedentes que tiene que respetar, como lo tiene el Tribunal Constitucional. Es decir, que la Suprema Corte de Justicia está sometida a sus precedentes jurisprudenciales. Y a veces la gente piensa que se falla por presión. No es presión, es que la Suprema Corte de Justicia, cada decisión que da, sienta un precedente, claro, y en ese aspecto tiene que ser ponderativo. Tiene que tener en cuenta eso que está allí establecido, pero obviamente que cuando el juez tiene la seguridad y no está expuesto a que haya un cambio caprichoso, coyuntural, por la situación política, el cambio político, tiene más seguridad y más garantía para ejercer la justicia, para aplicar justicia, administrar justicia, que aquel que simplemente está expuesto a la ida y vuelta de la política. Nosotros nos inscribimos en la corriente de que esa vitalidad contribuye a la independencia, una mejor garantía a la independencia de los jueces de la Suprema Corte de Justicia. Sin embargo, hay otros que dicen que no, porque hay jueces que llegan ahí, entonces tienen la tendencia a endiosarse. Son seres humanos. Otros aspectos que se enfocan a decir que la República Dominicana optó por proceder a usar el mecanismo de que los jueces se retiren a los 75 años de edad. Como tope, sí. Exacto. Como tope. El otro tema, volviendo al tema de las medidas cautelares, que me gustaría eso, el criterio para establecer, por ejemplo, en un momento dado, dice, bueno, fue llevado y se le puso 1 año como medida cautelar en lo que se instrumenta formalmente la acusación. ¿Hay un protocolo para seguir o allí está la convicción del juez para tomar la decisión de si va a 3 meses o va a 1 año a hacer a una cárcel en lo que se define su estatus definitivo juzgado en un tribunal? Mira, una de los objetivos fundamentales de este Código Procesal Penal fue eliminar precisamente ese criterio de
convicción de los jueces. Es decir, porque la tendencia es a evitar cada vez más que los jueces sean discretos en sus decisiones. Esa es la tendencia. La tendencia es que se eviten esas discrecionalidades. Y el Código Procesal Penal establece cuáles son las condiciones para que una persona pueda ser sometida a una medida cautelar. La gente tiene a veces la confusión de que una medida cautelar es como una especie de pena. No. Una medida cautelar no es más que un mecanismo que establece el Código Procesal Penal para garantizar que una persona se presente a todos los actos de un proceso. Sí, que no se va a escapar, que no se va a ir. Porque cuando tú llegas frente a un juez investigado por una infracción, lo primero que ese juez tiene que pensar y admitir que tú estás prevalido de lo que es la presunción de inocencia. Okay. De ahí debe partir. Es decir, el juez no puede considerarte culpable, sino respetarte esa presunción de inocencia, en base a eso actuar. El Código Procesal Penal establece cuáles son las circunstancias en que el juez puede proceder a imponer una medida cautelar y habla de elementos de prueba suficiente que te vinculen a ti a la posible comisión de un hecho. ¿Prueba suficiente en esa instancia? En esa instancia, sí. Suficiente porque esas pruebas pueden ser suficientes en esa instancia, tal y como tú acabas de acotar, y no suficiente en otra instancia. Claro. Es decir, las pruebas que me presentan a mí pueden ser suficientes para imponerle una medida cautelar a un ciudadano, pero pudieran no resultar suficientes para imponerle una condena en un juicio de fondo. Y eso tiene que entenderlo la gente. Por ejemplo, a veces a ti se te impone una medida cautelar, una restricción a tus derechos fundamentales, por indicios, sí, por asuntos indiciarios de que a las 9 de la noche tú estabas conversando con fulano y que fulano de tal fue luego asesinado, que tú lo amenazaste. Sí, son indicios. Sí, esos sí. indicios pueden servir para que el juez te cautele legalmente, pero no para una condena a un juicio de fondo. Y eso la gente tiene que tenerlo bien entendido, ¿sí? Porque hay gente que piensa que porque a ti te den la libertad, sí, te ya están por exonerando, ya se están recargando. No. En Estados Unidos, fíjate, Sí. Y yo hago la mención de Estados Unidos porque Estados Unidos, como conozco el sistema de allá, todo el mundo se presume inocente y la medida cautelar que se te impone a ti de manera muy excepcional, es la prisión preventiva. Es decir, que allá es noticia cuando te imponen una prisión preventiva. Aquí cuando te dan la libertad. Ya. Mira, se nos terminó el tiempo. Caramba, qué rápido se fue. Y yo tenía muchas cosas que preguntarte. Si tú pudieras decirme en 10 segundos, si tú tuvieras el poder de decidir algo que hay que hacer en la justicia, que hay que resolver, ¿qué sería esa cosa? 10 segundos tiene lo que me diga. Mira, lo primero que yo digo que hay que resolver en la justicia es que se le dé participación al Poder Judicial en la elaboración del presupuesto de la nación, para que al Poder Judicial le puedan dar el presupuesto que amerita para desarrollar de manera eficiente y como se propone la función que se le ha atribuido. Yo creo que eso es lo fundamental. Claro. En estos momentos, que las autoridades entiendan, tanto el legislativo como el ejecutivo, que le den participación al Poder Judicial en esa elaboración presupuestaria. Lo que necesitan. Naturalmente que todo el mundo va a querer esa participación en el Estado, los maestros igual para diseñar el presupuesto, pero no tenemos más tiempo. No, pero fíjate, lo que quiero hacerte la acotación antes de, estamos hablando de 3 poderes del Estado. Sí. Yo te estoy hablando del Poder Judicial. Bueno, los poderes fundamentales. Conforma el Estado dominicano. Las garantías están ahí. Bien, muchas gracias, José Alejandro. Yo creo que nos vamos a comprometer a traer a José Alejandro Vargas, juez permanente, un hombre muy responsable en sus funciones como juez, para que sigamos hablando de estas cosas que son de sumo interés. Vámonos a la pausa y vamos a ver entonces unos comerciales y después nuestra invitada internacional Marina Rizzo, el ajedrez para la vida. Ustedes verán qué bueno es este tema. No se vayan.